Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Estamos y seguimos y seguiremos todavía más las próximas 24 horas bajo el signo de Irma, que a partir de ahora dejará sentir sus efectos sobre el país. En las regiones, ya en las comunidades del norte de la República, pues están recibiendo, han empezado a recibir ya una buena carga de agua. Está lloviendo en algunas de ellas y durante las próximas 24 horas pues tendremos Irma. Porque resulta que, por lo que se informa, el huracán pues seguirá rumbo oeste, noroeste, ¿no? Predominando en el oeste, desde luego, pasará rozando las costas de nuestro país, un poco alejadas de ellas, más de lo que habíamos pensado probablemente, pero su contenido de agua, de viento, lo sentiremos, que no quepa la menor duda. Y por lo tanto la preparación para esos efectos de mucha lluvia, pues es muy importante. Ya hemos destacado antes la formidable preparación llevada a cabo por el gobierno de la República Dominicana, el gobierno del presidente Danilo Medina, desde bien temprano de la semana y desde el fin de semana pasado, pues estuvo dando seguimiento a la trayectoria y a la evolución del huracán Irma y por lo tanto tomando las medidas de precaución que había que tomar, haciendo la planificación del lugar, una planificación que, lo digo y lo repito, no ha dejado cabo suelto. En el país se han distribuido 40 puntos de distribución de comida, de medicamentos y de cuanto se necesite. Los hospitales, los centros de salud han sido abastecidos con medicamentos del Promese-Cal y todos los hospitales tienen además un plan de emergencia que incluye no solamente lo que hemos mencionado, sino también en muchos casos en los principales hospitales las plantas de emergencia provistas por la CDEE en los casos en donde no lo hubiera o no las hubiera. Es importante que sepamos que a lo largo de este día pues tendremos agua y tendremos vientos. El huracán Irma ya salió de Puerto Rico y se dirige desde luego a recorrer toda la zona norte de la República Dominicana. El Centro de Operaciones de Emergencia y de la Defensa Civil ya desde ayer iniciaron las evacuaciones preventivas obligatorias en las provincias todas en alertas rojas, sobre todo en la región más afectada, que es la parte norte. Ayer informamos que nuestro país tiene suficientes albergues como para que casi un millón de dominicanos, 900.000 dominicanos en números redondos, puedan tener albergue en caso de necesidad. Pero además de ello, la República Dominicana, el gobierno dominicano está preparado para suministrar alimentos hasta 3 millones de dominicanos. El plan social pues empezó con mucho tiempo su desplazamiento hacia diferentes puntos de la geografía nacional, unos 40. Tiene unos 12 grandes depósitos, 12 grandes depósitos o centros de acopio desde donde se distribuye
todo lo que esa institución ofrece en casos de emergencia, colchonetas, sábanas y alimentos para todos los dominicanos y las dominicanas que sean afectados por las lluvias y los vientos de Irma, que sigue siendo un huracán de categoría 5, que ha causado grandes destrozos, muchos daños en las pequeñas islas del Caribe, también en Puerto Rico, de donde ya se aleja para acercarse a la República Dominicana. El plan social, pues lo tenemos ahí en pantalla, por cierto. Podemos compartir el video del plan social si nos lo colocan para que lo veamos completo, porque permite aquilatar la información que se da sobre ese trabajo que ha llevado a cabo el plan social y que han llevado a cabo también los comedores económicos que están distribuidos por todo el país. Veamos ese video del plan social de la República Dominicana. Adelante, señor director. Ante el paso por territorio dominicano del huracán Irma, el Plan Social de la Presidencia, desde tempranas horas de este miércoles, dispuso el traslado de camiones con raciones crudas de alimentos, colchonetas y otras provisiones, dando continuidad a las labores que han iniciado desde la semana pasada como medida preventiva a nivel nacional. El Comité de Emergencia de esta entidad coordina las labores operativas tendentes a dar respuesta a las comunidades que pudieran resultar afectadas por las lluvias y fuertes vientos que arrastra consigo el fenómeno atmosférico. Estamos despachando desde el lunes y preparándonos desde la semana pasada, desde el viernes, y hoy estamos trabajando para sacar 70 camiones más, distribuyendo sábanas, colchones, mosquiteros. Tenemos 12 grandes centros de acopio con alimentos y con todos los enseres que acabo de mencionar, y también suplimos todas las gobernaciones. También a las gobernaciones hoy le estamos entregando sábanas, colchones, mosquiteros. Tienen agua que el Plan Social compró en todas las provincias para que haya agua potable disponible para las personas. Y entendemos que hoy a las 6 de la tarde ya nosotros terminamos con todo el plan de emergencia antes del huracán, como prevención de lo que pueda pasar. Debido a los pronósticos hasta el momento en torno a Irma, Irisguaba ordenó instalar un centro de acopio en Sánchez para hacer frente a las posibles torrenciales lluvias y consecuencias en Samaná. La funcionaria pide a la población acatar el llamado de las autoridades para preservar su integridad ante el paso del huracán Irma por el país. Que el gobierno hace una parte. Nosotros como gobierno nos esforzamos por ver hasta dónde evitamos el daño y acompañarlos y resolverles. Pero hay una parte muy importante que tiene que ver con cada uno de los ciudadanos, y es la responsabilidad con que asuma el paso de este fenómeno, la responsabilidad con que asuma el llamado del organismo que debe de ser el que dé las directrices a seguir. Estamos hablando del COE. Eso es lo que deben de escuchar y eso es lo que deben de seguir, y que se acuerden que deben de preservar su vida por encima de todo, que lo material no cuenta para nada, es preservar vida, y el presidente Danilo Medina lo único que no quiere en este momento es contar muertos. Irisguaba informó que debido a las labores preventivas por este caso de emergencia, el Plan Social suspende los operativos médicos y otras labores que desde la semana pasada realizan en el Gran Santo Domingo para centrar los esfuerzos en los trabajos de prevención ante el paso del huracán Irma por territorio dominicano, pero que desde que el país esté fuera de peligro y así lo determine el Centro de Operaciones de Emergencias, serán reanudados los trabajos para cumplir lo prometido. No haga caso a la información falsa, información que usted no puede constatar con fuentes suyas, información que no va desde el gobierno, que no va del Centro de Operaciones Especiales, de la Defensa Civil, de Meteorología, en fin, de las instituciones estatales que están llamadas a mantenernos informados a todos. No haga caso a esos videos. Algunos de ellos son traídos de otros lugares
y reelaborados, reinventados para provocar alarma, para provocar preocupación en la gente, porque hay gente de todo tipo y hay gente dedicada a ese tipo de tareas. Así como hay gente que se dedica a aprovecharse para robarle lo que si usted se descuida, hay gente también aprovechada, para robarle a usted la tranquilidad, para robarle a usted la esperanza, la paciencia, la calma, el optimismo que debe invadirnos a todos siempre para poder afrontar las decisiones que sean. Pues hay gente dedicada a todo, no se deje llevar, tal como ha dicho Iris Guava. El gobierno ha tomado todas las previsiones y ella misma decía, desde la semana pasada, desde el jueves o el viernes de la semana pasada, hace ya hoy 7 días, el gobierno venía preparándose para lo peor, porque siempre hay que estar preparado para lo peor. Mucha gente, lo que uno quiere que ocurra es lo mejor. Y de hecho creo que está ocurriendo, porque Irma se va tirando un poco hacia el norte, y eso quiere decir que el ojo del huracán no va a pasar por territorio dominicano, va a pasar por el Atlántico. Se irá por el Atlántico y se irá a darle carpeta allá a los Estados Unidos, por lo que uno puede ver, porque es una trayectoria que todos los entendidos en la materia, donde lo ubican es entre Florida, Georgia y el Golfo de México. Es decir, territorio de Estados Unidos y en todo caso territorio mexicano, aquí en el Golfo de México, sí. Ya ustedes saben, a la Florida, donde ya la gente está preparándose y se pueden ver en las imágenes las filas de gente abasteciéndose de todo cuanto pueda abastecerse allá en Estados Unidos. En cuanto a nosotros, pues tenemos la suerte de contar con las unidades de acción rápida del INVI. Me gustaría que encontráramos el video de las unidades de acción rápida del INVI, que fue puesto ayer en la página de la Presidencia y que nosotros podemos localizarlo fácilmente. Las unidades de acción rápida del INVI, el Instituto Nacional de la Vivienda, están preparadas para ir al lugar que sea y en lo que canta un gallo, reparar, reconstruir o construir una vivienda si las circunstancias lo reclaman, lo requieren. Esas unidades de acción rápida que están constituidas por algunos miembros del propio Instituto Nacional de la Vivienda, incluyen siempre también a las personas de la comunidad, porque si algo importante hay en momentos como este, es la integración de la gente, de toda la comunidad, de todo el mundo, a las labores de rescate, de apoyo, de acompañamiento a los vecinos, a los que están en mayor necesidad, a los que están en mayor situación de vulnerabilidad. Eso es importante, la solidaridad. No solamente la solidaridad del gobierno, la solidaridad del Estado, la solidaridad del presidente Danilo Medina y de todas las instituciones, que está ahí, en todos los albergues que están habilitados para que 1 millón de dominicanos puedan ser trasladados a ellos si es necesario, en todo lo que están haciendo los comedores económicos, en esa condición, esa capacidad que tenemos para abastecer de comida y de alimentación, tanto cruda como cocinada, a 3 millones de habitantes. Eso no lo tiene cualquier país del mundo. Eso, óigalo bien, no lo tiene cualquier país del mundo, y mucho menos países de la naturaleza o comparables con el nuestro, en la situación en la que nosotros estamos, que no somos un país rico, que no somos un país desarrollado, pero nosotros contamos con recursos ya planificados, con un gobierno que planifica con antelación. Ya ustedes lo oyen, desde el jueves de la semana pasada que venían haciendo reuniones, dándole seguimiento a este huracán. Pero lo más importante es el recurso humano, lo más importante es la solidaridad que usted pueda dar a sus compañeros, a sus vecinos, a todo el que lo necesite. Comparto con ustedes este video
de las unidades de acción rápida del Instituto Nacional de la Vivienda, que son una creación también, fortalecimiento importante de ese trabajo de solidaridad que se ha llevado a cabo en los últimos 5 años de gobierno del presidente Danilo Medina. Comparto con ustedes este video de las unidades de acción rápida del INVI. El Instituto Nacional de la Vivienda, el INVI, estamos haciendo acopio de materiales en nuestros almacenes, pero además hemos activado la unidad de acción rápida, que es la unidad que da respuesta inmediato cuando ocurre un fenómeno. Y para eso tenemos varios camiones preparados con todas las herramientas necesarias y con todas las brigadas de carpinteros, albañiles, para ir en auxilio de las provincias y resolver cualquier situación que pase después del huracán Irma. Tenemos brigadas en cada provincia y esas brigadas están listas para hacer las evaluaciones y llamamos al pueblo dominicano que se integre después que pase este fenómeno para que entre todos juntos podamos reconstruir la República Dominicana si así se ve afectada. Todo aquel que necesite la reparación de su vivienda, recuerde, no tiene que pagar un centavo, no tiene que pagarle a nadie. Vamos a reparar todas las viviendas afectadas después que pase el huracán. Está el doctor Sánchez Cárdenas. Efectivamente, adelante, doctor. Necesitamos muchos doctores en estos días para que atiendan. Ya están movilizados porque precisamente el Ministerio del Sistema Nacional de Salud ha organizado y reunido permanentemente a todas las unidades médicas del país y hospitales y clínicas a fin de que se preserven vidas, que es la primera función que tiene el Estado Nacional frente a fenómenos de la naturaleza como este que estamos padeciendo en estos momentos. Igualmente, medidas similares se han estado tomando en el sector agropecuario con fines de reducir el impacto que este fenómeno va a tener en el mismo. Y productores y técnicos han estado pues organizando alguna manera de reducir el impacto del fenómeno en la agropecuaria nacional. Por otro lado, es bueno recordar que fueron suspendidas las labores en todas las dependencias del Estado con motivo de el paso del huracán Irma por el territorio nacional. Por suerte este fenómeno sigue moviéndose al norte de la isla con un impacto mayor en la zona nordeste y noroeste del país según la trayectoria que va siguiendo. De todas maneras, a destacar es el gran proceso de organización y previsión que el gobierno nacional ha tomado antes de que el fenómeno llegara a territorio nacional. Hace más de una semana que el propio presidente Danilo Medina ordenó y reunió a todo el gabinete nacional con fines de movilizar todos los recursos y planificar las medidas preventivas necesarias a fin de que se eviten pérdidas humanas y de bienes. En la medida en que se evita la muerte de ciudadanos dominicanos o extranjeros que nos visitan y que el impacto sobre los daños a los bienes privados y públicos sea reducido, se cumple la meta que se ha estado y se maneja en todos los organismos internacionales de atención a estos fenómenos. Es una gran organización, una gran movilización nacional y que ha estado focalizando mucho en la zona nordeste, como decía, Puerto Plata, que tiene una situación especial en los casos de la lluvia, como ya habíamos visto en fenómenos anteriores. Pues el Ministerio de Obras Públicas se ha movido hacia allá y se ha estado haciendo la limpieza de canales, cañadas y vías de drenaje de ciudades y municipios de la República. Irma, la Comisión Militar y Policial del Estado de... Se ha metido algo acá. No, estamos muy activos. Bien, se ha producido esto y esas acciones pues van encaminadas a reducir ese impacto, como estábamos diciendo, y que tengamos la menor cantidad de daño. Ya van 9 muertos en este proceso desde el toque de tierra en las pequeñas islas del Caribe del fenómeno. Y ayer en Puerto Rico murió una señora que durante el proceso de rescate pues no se sostuvo en el equipo que lo estaba rescatando y perdió la vida. Esperemos que en nuestro país las pérdidas de vidas sean nulas y que las pérdidas de bienes también sean reducidas cumpliendo
con esta planificación que el gobierno nacional ha hecho con fines de garantizar a dominicanos y dominicanas, a todos aquellos que tienen algo que perder, la preservación de vidas y bienes. Por otro lado, hay que destacar el Instituto también de Recursos Hidráulicos, el INDRI, ha hecho toda una planificación del drenaje de las presas con fines de contener las avenidas que se pronostican traerá este fenómeno y que habitualmente han motivado un desagüe precipitado de las presas, provocando aguas abajo, pues bastante daños en la agricultura. Esta vez se ha estado progresivamente reduciendo el caudal de los depósitos y vamos a esperar que las medidas preventivas que se han tomado con las presas también garanticen que éstas puedan contener las avenidas que esperamos con las lluvias torrenciales que ya están cayendo en las zonas de Higüey, Romana y Samaná. Así es que yo creo que vamos hasta ahora las cosas van marchando bien, profesor. Muy bien. Y esperemos que no tengamos pérdida de vida. En esto hay que destacar que siempre en estas planificaciones hay que contar con la participación de la gente. Los gobiernos pueden tomar medidas, planificar eficientemente las medidas preventivas. Pero si el ciudadano no se acoge a las medidas e indicaciones que hacen los organismos de socorro, en este caso, y desarrolla actividades, digamos, temerarias en situaciones como estas, pues la proclividad a la pérdida de vidas serían mayores. De manera que hay que exhortar a los ciudadanos a la prudencia y a tomar medidas preventivas, seguir el consejo que los organismos, el comité que organiza y dirige estos procesos está emitiendo permanentemente y que lleven a sus familiares, amigos y vecinos precisamente esta información con fines de garantizar que no haya un solo dominicano que pierda la vida en este proceso. Hay que colaborar, facilitar, evitar mayores complicaciones en este paso del IRMA por la República Dominicana. Usted hablaba hace unos segundos del operativo que ha montado el Ministerio de Obras Públicas y Comunicación, y ya que usted lo mencionó, quiero compartir ese video porque aparece Douglas Borrell ahí y algunos de los funcionarios del ministerio explicando qué es lo que se ha hecho. Y es bueno que usted sepa que más de 4.000 personas están integradas, repartidos por todo el país y sobre todo en las principales vías. Están equipados con retropalas, excavadoras, están equipados con motosierras para establecer o restablecer la comunicación en lo que canta un gallo, y digo así mismo porque es de esa manera que lo hacen, en lo que canta un gallo. Se cayó un poste, se cayó un árbol, se cayó lo que sea, ahí va la pala, ahí va la persona con una motosierra y ahí está todo el equipo necesario para devolver en lo que canta un gallo, la circulación, que nada podrá impedir la circulación por los caminos, por las carreteras de nuestro país. Comparto con ustedes ese video en donde ellos explican esta preparación que han llevado a cabo. Creo que lo tenemos el video, ¿verdad? Adelante, vamos a ver. En vista del huracán Irma, la Comisión Militar y Policial estamos despachando todas las unidades a todos los puntos remotos, equipadas con motosierra, pala, pico, retropala, motoniveladoras, rodillos, camiones, patanas y una serie de equipos que son necesarios para una respuesta inmediata en caso de que haya una obstrucción en la vía. En este momento les podemos decir que tenemos más de 4.000 hombres diseminados en todos los puntos neurálgicos del país, lo cual va a garantizar una respuesta oportuna en cada uno de los puntos que pueden ser afectados por este huracán. Y en el plan preventivo lo que estamos realizando a nivel nacional, limpieza, se está realizando cunetaje, todo lo que pueda crear cualquier tipo de situación de peligro está siendo quitada de las principales vías. Ese es el antes. Ahora, después de que pase el fenómeno, tenemos previsto que en no más de 48 horas tener todas las vías del país de forma asequible, es decir, que si cualquier ayuda sale de Santo Domingo, se mueve de una provincia a otra, pueda llegar sin ningún contratiempo.
Pero ahí, como podemos ver, es una todo un operativo increíble a nivel nacional, un operativo impresionante que incluye a todas las instituciones del Estado. Pero yo quiero destacar algo que destaca hoy en su editorial la señora Inés Aispun en el Diario Libre, y es la situación de la nueva Barquita. Ella recupera el tema porque lo que se hizo con la vieja Barquita también responde a la solución definitiva de ciertos problemas. Esa gente que vive al lado de los ríos, eso hay que resolverlo de manera definitiva en la República Dominicana. Tenemos que seguir trabajando para que no haya un solo dominicano o una sola familia dominicana residiendo en las orillas de los ríos. Los ríos tienen que ser para el disfrute de todos nosotros. Los ríos tienen que ser para que sirvan a la salud de todo el mundo y para la salud de ellos mismos, la salud del país. Y la medida que se tomó de construir nuevos apartamentos, todo un complejo de edificios para 2.000 familias. Estas 2.000 familias agradecen hoy lo que se hizo con ellos y con ellas. Tienen allí un albergue seguro, tienen una casa, una vivienda segura, que además es de su propiedad, aunque no pueden venderla, porque está establecido, así fue establecido. No pueden venderla, al menos por un buen tiempo, porque tiene que haber también una forma de que el Estado garantice que eso va a seguir siendo lo que tiene que ser, el espacio donde vivan 2.000 familias que antes estaban amenazadas por las crecidas del río. Para esta época, lo que usted veía en los periódicos era el agua por encima de los techos de las viviendas de estas familias. Oigan ustedes cómo se expresan ellos y ellas hoy, luego que comprueban la magnitud del problema que tenían y también aquilatan la medida tomada por el presidente Danilo Medina, una de las primeras que tomó cuando llegó al gobierno hace 5 años, sacar a esta gente de ese entorno en donde estaban, un entorno que les amenazaba, que no les daba paz, que les hacía vivir en la vulnerabilidad y en la incertidumbre. Hoy, oigamos cómo se expresan los moradores de la nueva Barquita, un espacio además ejemplar porque no solamente por la organización y la cultura que se está construyendo, porque óigase bien, una cosa es desalojar a una gente, a una familia, sacarla de un lugar y llevarla a otro. Otra cosa es crearle una nueva cultura, esa es otra cosa. Eso toma más tiempo que construirle los edificios, mucho más tiempo que construirle los edificios y hasta que buscarle ponerle las escuelas, el hospital, el centro policial y todo, las estancias infantil que están ahí, los centros de deporte en esa nueva Barquita, porque no es vivienda nada más. La nueva Barquita no es vivienda nada más. La nueva Barquita es toda una ruta de guaguas de la OMSA que entra y sale por allí, que les garantiza a esta gente la conexión con todo en la capital y el Gran Santo Domingo. No es solamente todo lo que he dicho que se les ha construido y todo lo que falta por construírsele o que está construido pero que debe entrar en funcionamiento, las escuelas de oficio que están ahí tanto de Infotep como de las escuelas de artes y oficios de las Fuerzas Armadas también. No es todo eso, ¿no? Es construir una cultura, una nueva cultura. No es lo mismo salir usted de una cultura en la que usted tiraba todo al río, en la que usted salía a cepillarse a
afuera, porque no dispone de un espacio donde hacerlo en su casa, o en donde usted tira el agua de los fregaderos para afuera, etcétera, etcétera, etcétera. No es lo mismo. Hay que crear también una nueva cultura. Es una nueva cultura la que hay que crearle, unos nuevos hábitos a todas estas personas, y en eso se está construyendo esa nueva vida en la nueva Barquita, que dicho sea de paso también, aprovecho para decir que fue concebida con plantas especiales de tratamiento, de las aguas servidas, como les llaman, las aguas que pasan a esas plantas antes de ser llevadas a su destino en el mismo río. Cuando llegan al río, hace rato que esas aguas están en condiciones aptas para ir al río, en condiciones saludables, para no envenenarlo, para no contaminarlo. Se está en un trabajo intenso de recuperación de ese río, y ese trabajo que se hizo con la nueva Barquita, precisamente se ve su dimensión real en momentos como este, en que tenemos una temporada ciclónica bien activa, que esa gente se las hubiera estado a estas alturas del juego enfrentando con una situación muy grave, muy seria. Oigamos a ellos mismos, a los moradores de la nueva Barquita. Adelante, señor director. Moradores en la nueva Barquita destacan que desde que se anunció el paso por el país del huracán Irma, ya no sienten la incertidumbre en que vivían en la vieja Barquita. Cuentan que en el viejo hogar, cuando se enteraban de la entrada de algún fenómeno atmosférico, temían por sus vidas. Los residentes en el complejo habitacional, construido por el gobierno del presidente Danilo Medina, valoran las condiciones dignas y tranquilas en que viven actualmente. Claro, porque si había notado allá, había notado que este es más fuerte que todo el que ha venido. Había notado allá que no había sabido uno qué hacer. Teníamos ya que estar recogiendo ya. Un 99% bien, porque aquí no hay río. Aquí estamos un 100% porque antes en lo que vivíamos ya no está la misma cosa. Bueno, nosotros aquí nos sentimos bien porque allá abajo estábamos en una situación que cualquier lluvia se metía el río, cualquier lluvia ya estábamos en alerta. Ya se va a meter el río, pero aquí es diferente. En la ribera del río Isabela ya no hay casas de la vieja Barquita, sino recuerdos de la miseria y la inmundicia en que por décadas cientos de familias vivieron con la esperanza como bandera, pero izada en un mástil de lodo. Nos sentimos demasiado bien aquí, tú sabes que allá, cuando estaban allá en la vieja Barquita, eso era una incertidumbre demasiado grande, que el agua se metía, que los trates se dañaban, que todo eso, pero aquí estamos mejor aquí. E incluso aquí estamos tan confiados que si viviera un ciclón, no importa, digo yo, la categoría que sea, estamos seguros por el apartamento, Me siento bien porque ya el río no me mortifica, pero me mortifica por lo que están pasando los otros. Pero yo hallo que está bien, ni tenemos que levantarnos huyendo porque nos va a caer una ojecina arriba. Nos estamos sintiendo mucho mejor que antes, porque en tiempos como estamos mirando ese ciclón que anda ahí, ya uno estaba asustado en el momento porque uno tenía que andar con los tratecitos en el hombro, pero ahora uno le da la gracia al señor Danilo y a Dios primeramente, que sacó a uno de esa inmundicia, es una inmundicia. ¿Usted se imagina que está metido, uno estuviera metido en esa orilla arriba ahora? Con los trapitos al rastro. Esto es muy importante, nosotros nos sentimos bien. Gracias a Dios primero y gracias a Danilo Medina por sacarlo de ahí, de ese hoyo. Gracias a Dios, no tenemos susto de nada aquí. Se recuerda que el presidente Danilo Medina entregó la nueva Barquita en 2016, obra que por años esperaban cientos de familias que residían en la ribera del río y que cada temporada de lluvia veían destruirse todos sus ajuares porque sus viviendas se inundaban. El proyecto habitacional, ubicado en el sector Sabana Perdida, ha beneficiado a 1.700 familias. Ese es el mejor trabajo de prevención que se puede hacer, que puede hacer cualquier gobierno. Si todos los gobiernos que hemos tenido en los 50 años después que mandamos a Trujillo
a donde él se merece, allá 7 pies bajo tierra, debieron ser 7 metros para que no nos quepa la menor duda, ¿verdad? Pero él está en buen sitio. Pero si todos los gobiernos que pasaron después de Trujillo hubiesen hecho un trabajo como ese, este río nuestro fuera un río realmente bendito, fuera una maravilla, y todos los dominicanos y las dominicanas del Gran Santo Domingo viéramos aquello como un espacio para el turismo, un espacio para el ocio. A lo largo de ese río lo que debe haber es un jardín de lado y lado, con un pequeño camino, con pequeños trillos, por donde nosotros podamos todos caminar, correr en bicicleta, a lo largo de todo el río, desde aquí, desde la desembocadura, hasta allá arriba, hasta los 3 brazos, o quién sabe, hasta más para allá todavía, porque ahí el Club Náutico tiene sus espacios, desde luego, y lo ha tenido desde mucho tiempo. Entonces, ¿por qué no podían crearse espacios que protegieran al río y que además nos permitieran a todos disfrutar de la hermosura, de la belleza, del frescor del río? Con eso se está haciendo ahora, se va a replicar esto de la nueva barquita con los moradores de Domingo Sabio. Habrá un nuevo Domingo Sabio, señores. Los guandules, la ciénaga, toda esa zona va a ser remodelada, remozada también. Se le construirán viviendas a quienes hay que construirles viviendas, y a todos los demás les serán recuperadas sus viviendas, les serán construidas sus calles, porque son barrios, son sectores que prácticamente lo que tienen son callejones, óigalo bien. Y eso es para la gente que vive por ahí hablando de todos los males en que vivimos. Estos males los heredamos de un modelo económico y social que lo que deja es eso, un modelo económico y social que concentra terriblemente la riqueza en pocas manos, pero esparce la pobreza. Esparce pobreza, todos podemos ver cómo. Y así van quedando todos esos espacios, todas esas villamiserias, como les llaman, todos esos bolsones de hacinamiento en los que seres humanos, hermanos nuestros, hombres, mujeres, niños, ancianos, de todas las edades, malviven. Malviven porque a eso los condena la exclusión que es el fruto de este sistema de concentración de la riqueza. Hay que denunciarlo, hay que decirlo responsablemente. Este es un sistema que concentra la riqueza en pocas manos y que distribuye la miseria, la pobreza en la mayoría de la población, y el resultado es ese. Y los gobiernos tienen que hacerse sentir, distribuyendo la riqueza que construye el país, que construimos todos con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, pero que se concentra después, vaya usted a ver en cuántas manos. Que todos debemos hacer y además aquilatar, ver la dimensión exacta de un tipo de trabajo como este de la nueva barquita, y como el que ya se empezó a hacer en Domingo Sabio, en donde se han hecho ya los levantamientos de información más importantes, la información demográfica, la información de infraestructura, los diseños están en proceso, y a la vuelta de 3 años, sí, porque esto no es de la noche a la mañana tampoco, a la vuelta de 3 años habrá un nuevo Domingo Sabio. Y ese es el trabajo definitivo, el definitivo contra la miseria, contra la pobreza, contra la exclusión, contra el abandono. El que recupera a toda esta gente, que la retira de las orillas de los ríos y que recupera las orillas de los ríos para el disfrute de todos, como debió haber sido siempre, doctor. Bueno, precisamente una de las cosas clave de todo este proceso es ver cuando unas políticas públicas son llevadas adecuadamente, los resultados que acabamos de ver en el video que presentamos de los moradores de la nueva barquita. Una expresión de satisfacción, de alegría ante
la nueva situación que presenta el ciclón Irma, que permite a todos los habitantes de las orillas de los Sama recordar las experiencias pasadas, pero sobre todo mirar hacia adelante desde la nueva Barquita el futuro de una manera muy diferente. Una política que ha sacado del cauce de los ríos a toda una comunidad que permanentemente era el centro de atención pública, porque era la primera página de los periódicos siempre que caía una lluvia importante o cuando se acercaba una tormenta o ciclón. Eso ha desaparecido allí y lo que estamos mirando es toda una nueva perspectiva. Se ha modificado las viviendas en las que esta gente vivía, por tanto, es de entenderse de que aquí hay un punto en la reducción de la pobreza. Porque cuando se habla de pobreza, habitualmente tomamos en cuenta 5 elementos claves, como siempre sabemos: la educación, la salud, la seguridad social, la vivienda y el empleo. Pues a la Barquita le han mejorado a estos habitantes uno de esos componentes, de tal manera que el video habla por sí solo. Y esto es un impacto directo, sostenido sobre la pobreza en la República Dominicana. Como bien decía Ramón, esa política se va extendiendo a otra parte de la ribera de los Sama, que ha de producir otro impacto también significativo en la calidad de vida de los habitantes de los Sama. Políticas públicas efectivas que se están dando con el acompañamiento de la comunidad. Lo que veíamos en el video es precisamente la gente que participó en todo ese proceso de construcción de la nueva comunidad que se ha emprendido allí. Y esto es, y es bueno repetir permanentemente, buenas políticas, buenos resultados, gran satisfacción para los habitantes y ciudadanos que reciben el impacto de esas políticas. Allí se experimenta todo un cambio. Hay que destacar, Ramón, el hecho de que las boticas populares han sido abastecidas. Promesecal ha llevado una cantidad inmensa de medicamentos a las boticas, que, como ustedes saben, es el centro de abastecimiento de las comunidades pobres de la República Dominicana. En hospitales y comunidades hay boticas populares que han sido abastecidas, y de esta manera vamos a tener la posibilidad de que en estos casos precisamente los ciudadanos tengan los medicamentos para las enfermedades crónicas que tienen o aquellas que puedan necesitar. Tenemos un video, ¿verdad?, que es bueno que veamos sobre esta acción de Promesecal. Automáticamente se dio la alerta en la población nacional. Promesecal empezó a realizar todos sus trabajos para dar respuesta a las poblaciones que se podrían afectar en el momento del huracán. Estamos atendiendo los hospitales que están distribuidos en la costa norte de nuestro país. Al mismo tiempo estamos dando las orientaciones del lugar a nuestras farmacias del pueblo para preservar los bienes y los medicamentos de Promesecal. La población dominicana debe estar segura que con Promesecal, la red pública hospitalaria de nuestro país, no le faltarán los medicamentos e insumos médicos necesarios para atender cualquier emergencia que se presente al paso del huracán Irma por nuestro territorio nacional. Bueno, ahí como veíamos precisamente, Promesecal ha suplido las boticas populares. La gente va a tener de dónde suplir los medicamentos esenciales que precisan para la atención de sus padecimientos. Por otra parte, profesor, hay un dato también interesante que tiene que ver con los alimentos que provee el plan de asistencia social, los comedores económicos. Más de 40 cocinas móviles han sido organizadas, que según el director solo recuerda cuando se produjo el terremoto en Haití, en el que la República Dominicana llevó hacia ese territorio pues una cantidad inmensa de cocinas móviles, y que fueron el paliativo para aquella hambruna que se produjo en aquel territorio. Pues ahora con Irma, los comedores económicos también están produciendo una movilización
sobre todo la parte norte y nordeste del país, con fines de garantizar a las poblaciones impactadas por este fenómeno la atención debida, los alimentos que se necesitan, que en esos casos deja las cocinas descompuestas, ¿verdad que sí? Las viviendas. Deja todo descompuesto. Prácticamente todo descompuesto. Veamos ese video también que tenemos de los comedores económicos y qué se está haciendo y cómo se está haciendo esa actividad. Nosotros, por mandato del señor presidente de la República, nos hemos preparado desde un principio para hacer frente a la situación que se pueda presentar luego del paso de los efectos del huracán Irma. Los comedores económicos han estado abasteciendo todos los almacenes de los comedores a nivel nacional. Hemos desplazado unas 40 cocinas móviles que hemos estado enviando a puntos estratégicos. Estamos en todo el territorio nacional, ubicando las áreas más vulnerables que hasta ahora tenemos. Nos hemos preparado para un caso extremo de que tengamos que asistir diariamente a más de 3 millones de dominicanos. Mira, Rafael, hablamos de la nueva barquita y hablamos del nuevo Domingo Sabio, pero nosotros tendríamos que hablar y le debemos a nuestro público un reportaje sobre Riito en La Vega, porque Riito no es más que un pedazo del río Camus, que se dividía y entraba y partía en dos prácticamente a La Vega, y resulta que ese Riito ha sido ya totalmente recuperado, se está llevando incluso ya un trabajo de reconstrucción de viviendas y construcción de nuevas viviendas. Ahí ya se han entregado cientos de nuevas viviendas. Se han construido varios edificios ya, y cuando se entregue, que probablemente se entregue ese proyecto a fines de este año, el año que viene, a principios del año que viene, nosotros vamos a ver lo que es un proyecto modélico. Si Domingo Sabio va a ser un modelo, y si la nueva barquita es un verdadero modelo de recuperación, de dignificación de la vida de miles de dominicanos y dominicanas, hay que ir a ver lo que será Riito, el proyecto de Riito o el nuevo Riito en La Vega. Hay que ir a ver lo que será aquello, porque eso es un antes y un después de La Vega. Un antes y un después en La Vega. Todo el Riito, porque un Riito ha sido encajonado, reconducido como debía ser, y recuperados todos los terrenos de alrededor. Lo mismo que se hizo con la barquita aquí, todas las personas que vivían en ese entorno fueron trasladadas de las riberas del río de Camus y fueron llevadas a edificios de apartamentos seguros, como con la nueva barquita. Y hay que ver los espacios de recreación, los espacios para el ocio de la gente, ¿no? Para disfrutar de la gente, que se han construido, que se han hecho allí. La avenida, que ha sido totalmente modificada también. En fin, esas son construcciones y soluciones también definitivas a este problema de las inundaciones provocadas por los desbordamientos de los ríos, que son a su vez provocadas por el desmonte, la deforestación criminal que llevamos a cabo en décadas. Empezamos a deforestar cuando llegaron los españoles con Cristóbal Colón en el 1492 y ya no nos detuvimos más nunca. Y seguimos deforestando como si nosotros tuviéramos aquí un Amazonas.
como si tuviéramos la Amazonía. Tuvimos presidentes también que se dedicaban al corte. Presidentes dedicados a eso, por Dios, y expresidentes dedicados al corte de madera. Al corte de la madera, los Báez, etcétera, los Juan Isidro y toda esa gente que vivían de eso, el corte de madera, que lo aprendieron desde luego de las potencias, porque Francia acabó con cuanto palo se pudo llevar de Haití. La gente habla de la deforestación de Haití como si fuera una deforestación provocada porque los haitianos son salvajes y vaya usted a ver. No. Francia deforestó Haití, la arrasó Haití para llenarlo de ingenios, porque Haití fue la azucarera de Europa. Así se llamaba a ese pedacito de tierra que hoy llamamos Haití. Los franceses y los europeos lo conocían como la azucarera de Europa. El tráfico y comercio de madera, que era muy importante. Hubo un periodo en la isla en que la madera era el producto de exportación principal. Así es. Entonces, y estamos pagando ese precio. Esa situación. Y el precio de todo lo que se continuó haciendo después, que hemos querido ir remediando, pero ese es un trabajo complejo, complicado. Necesitamos de las acciones de los de gobiernos responsables, como se está haciendo, y de los científicos que saben de estas cosas, que tienen que ayudarnos a ver cómo recuperar el desastre que hemos provocado. Y hay que decirlo así, que hemos provocado, porque hay un desastre que lo seguimos provocando. Cada vez que tiramos los plásticos al río, cada vez que tiramos los plásticos al mar, cada vez que tiramos un plástico donde quiera porque somos una balsa de puerco. Tenemos que aprender. Hay que ver cómo estos taxistas agarran y se comen una cosa, la envuelven en la funda plástica y la tiran en la calle. En la calle, como lo hemos visto, lo he visto yo y lo vivo y lo veo a cada rato. Eso es una falta de conciencia, falta de educación, falta de compromiso con todo. Desde luego. Usted no ha visto a Pedro también comiendo guineo. Pedro da para cualquier cosa, así como usted lo ve. Profesor, hay que destacar también dentro de todo este conjunto de medidas preventivas que se han tomado en el país, la acción de algunos sectores como el área turística, que en vista de este anuncio, pues preparó una serie de protocolos de atención a sus clientes, incluso de movilización y cambio de lugar de algunos de ellos. E igualmente las medidas que Aerodón ha tomado de suspensión de vuelos, muchos de ellos a las Antillas que ya fueron impactadas por el huracán y otras a Canadá y otros destinos. Todo el conjunto de medidas para garantizar que los miles y miles de turistas que están en la zona de impacto pues no sufran ninguna lesión y que sean afectados en su condición física. De manera que todos los sectores están participando, como decíamos, en este espíritu de planificación y prevención que el gobierno nacional ha estado impulsando. Esto es una parte importante porque justamente una de las primeras zonas de impacto en el país es en la más importante zona turística de la República Dominicana, que es el área de Punta Cana, Bávaro, Macao y otras más, igual que Samaná. Así es que hay que saludar toda esta atención con azonadores al frente que se han estado tomando por estos sectores con fines de mitigar los daños del huracán Irma en esta situación. Usted sabe que hay una protesta de la mancha verde, aquella que contra Irma. Yo vi algo que han estado no distribuyendo. Tienen contra qué protestar. Van a protestar contra Irma. Sí, la pobre Irma. Que ya usted sabe de lo que se trata. Han estado lanzando memes y cosas de esas con Irma de todo tipo. Pero al fin mire, la calidad gente que tiene que entretenerse en algo, tiene profesor. que entretenerse a la gente. Que desde que del centro de huracanes de Miami emitió sus avisos sobre la magnitud de lo que se avecinaba, ¿no?, de Irma la semana pasada, pues inmediatamente el presidente de la República, el presidente Danilo Medina, pues convocó al Comité Nacional de Emergencia inmediatamente, la semana pasada. Óigalo bien, eso fue la semana pasada.
la primera reunión del Comité Nacional de Emergencia. Y desde entonces se empezó la elaboración de un operativo, de un plan de emergencia que ahora mismo está en las manos de ese Comité Nacional de Emergencia, pero sobre todo también del Centro de Operaciones Especiales, el COE, que es el único autorizado a ofrecer información además confiable es el Centro de Operaciones Especiales y son las instituciones del Estado que se han preparado para esto, muy bien preparado, dicho sea de paso. El presidente de la República pues convocó a todo el mundo, se elaboró el plan, un plan además que es un protocolo, porque la República Dominicana hoy ya pertenece a instituciones internacionales que trabajan en dar respuestas rápidas, inmediatas a los desastres naturales. Y en el caso de la República Dominicana, el trabajo en el área de manejo de desastres naturales ha sido de tal naturaleza, ha sido de tal dimensión y compromiso que hoy la República Dominicana es un referente internacional. La República Dominicana es un referente internacional. Está preparada para colocar solidaridad, hombres y mujeres solidarios y solidarias con recursos para ir a auxiliar a cualquier país, no solamente a Haití, que lo tenemos ahí y que en el terremoto demostramos que en lo que canta un gallo estábamos allá. Estábamos en cuestión de horas cruzando la frontera, instalándonos en todos los puntos más afectados por el terremoto y estábamos abasteciendo de comida y de medicamentos al hermano pueblo haitiano. Lo demostramos ahí. Llegamos allí primero, pero muchísimo primero que cualquier organización de las Naciones Unidas y de cualquier tipo de institución. Es más, cuando llegaron ya todo estaba instalado. Y lo que hicieron fue apoyarse en la plataforma dominicana. Apoyarse en la plataforma que ya República Dominicana, el gobierno dominicano había construido allí. Y hoy el presidente Danilo Medina ha llevado esto a un estadio aún superior de organización, con establecimientos de centros de acopio a nivel nacional, centros de acopio desde los cuales ya no es solamente el plan social de aquí, del Gran Santo Domingo, es también un plan social prácticamente nacional, con centros de acopio en los principales puntos del país, desde donde se distribuye toda la acción solidaria del gobierno del Estado Dominicano hacia todo el territorio nacional. A ningún dominicano le va a faltar nada, absolutamente nada. Durante y después del paso de Irma habrá respuesta a cualquier situación que pueda producirse, porque estamos preparados para responder a lo que sea que se presente. Así Mire, que, profesor, usted mencionaba ahorita un editorial de Diario Libre sobre la barquita, destacando el gran resultado que esto ha producido. Pero hay un segundo editorial ahí también bastante interesante, que es el editorial sobre el voluntariado. Este editorial básicamente es como una suerte de añoranza de la capacidad de organización que tenía la sociedad dominicana a través de clubes barriales, que fueron un auténtico florecimiento que se produjo en el país después del año de ajusticiamiento del tirano, en que a nivel de las comunidades se fueron produciendo organizaciones que ante eventualidades como la que hoy está viviendo la República Dominicana se constituían en líderes locales en el accionar social de las comunidades. Los clubes prácticamente, como ustedes saben, pasaron por una historia de persecuciones e incluso con muertes connotadas aquí que han sido verdaderas historias de la infamia. Cumplían un extraordinario papel en la organización social, produciendo una robustez mayor de los lazos sociales en las comunidades.
estos desaparecieron y pone el editorial precisamente destacando aquel máxima de Tocqueville de el arte de la asociación. Y nosotros quisiéramos recordar que precisamente la asociatividad ha sido y sigue siendo uno de los objetivos principales del gobierno nacional, que se ha expresado esencialmente en las visitas sorpresas. Nadie en las políticas públicas nacionales ha hecho un esfuerzo de empuje a la asociación comunitaria como se ha hecho a través de este programa. Miles y miles de asociaciones de productores y de comunitarios se han producido y recibido incluso asistencia técnica y financiera promoviendo la asociatividad, generando nuevas empresas. De manera que ciertamente compartimos esa añoranza por esa organización que teníamos en aquellos años y que cumplió un enorme papel no solamente en la lucha democrática, sino también en la movilización social, en la organización y en la prestación de grandes servicios a las comunidades, incluso en el campo cultural, que era una de sus fuertes entonces. Eso desapareció y ojalá, como está en el espíritu que refleja este editorial, pues la sociedad dominicana pueda recuperar esas iniciativas de entonces y remozadas y relanzadas en el nuevo contexto nacional puedan cumplir ese papel a nivel de las comunidades de empuje de la cultura y de la organización y movilización social. En eso estamos reconstruyendo la asociatividad. Hay que recordar que nosotros, este canal 4RD y nuestras emisoras Quisqueya FM 96.1 y 98.5 allá en el Cibao, Dominicana FM 98.9 y 99.9, y en la AM Radio Santo Domingo 620 AM, pues todos los medios de esta corporación estatal de la radio y la televisión dominicana estarán durante todos estos días pues ofreciendo los boletines del Centro de Operaciones de Emergencia. Estaremos en contacto con la Oficina Nacional de Meteorología y en nuestra página digital 4rd.com estamos dando seguimiento en tiempo real a la trayectoria del huracán Irma. Y recordamos, usted no tiene por qué hacerle caso a todo lo que le llegue por el WhatsApp o le llegue por el Twitter o le llegue por el Facebook o por donde sea que le llegue. Hay gente dedicada a hacer el mal. Ayer, repito, vi por ejemplo un video de un edificio de varias plantas que estaba derrumbándose, que un río le había carcomido los cimientos y por lo tanto el edificio se derrumbaba, pero resulta que eso ni ocurrió aquí en el Caribe, ni ocurrió aquí en ningún lugar. Ese es un video de precisamente una etapa de ciclón, de mal tiempo, en China, que yo lo había visto antes y ya ayer lo estaban dando como algo que había ocurrido aquí en el Caribe, lo cual es una falsedad, y es una barbaridad que haya gente dedicada a hacer el mal, a hacer daño, a llevar la desinformación, a malinformar a la gente, a crear incertidumbre. Eso, hay gente dedicada a eso, hay gente que da para cualquier cosa. ¿Y usted no vio los videos que se estuvieron distribuyendo de que había una invasión de Haití, de que se estaban produciendo hechos que ya habían pasado? Se recuperaban los videos y se presentaban como si fuera una novedad, algo del momento que había pasado. Claro. Pues ahora están haciendo exactamente lo mismo. Hay uno por ahí que estaba hablando de Samaná como si estuviera destruida, ¿verdad? Sí, cuando la realidad es que apenas el ciclón está pasando por esta zona del país y será pues a lo largo del día de hoy y de mañana cuando tendremos las lluvias que probablemente
producirán sobre el país. En la zona norte ya debe estar lloviendo, en algunos lugares nos dicen que en Santiago ha llovido bastante. Nuestras presas están siendo manejadas por el organismo correspondiente. La Mesa del Agua fue establecida hace ya bastante tiempo por este gobierno también, y hay reunión permanente del INDRI, de INAPA y de todas las instituciones que tienen que ver con manejo de cuencas, de aguas, de presas, y ellos ya habían empezado hace días el desagüe de las presas, particularmente la presa de Tavera, que usualmente es la que está en condiciones de recibir más lluvias, puesto que está en un lugar de muchas precipitaciones. Pero se dispuso un desagüe de las presas para llevarlas al punto en el que puedan recibir la cantidad de agua que nos va a dejar Irma, porque los huracanes tienen cosas malas y tienen cosas buenas, como todo en la vida. Nada es absolutamente bueno ni absolutamente malo. No hay cosa tan mala que no tenga algo bueno. Y en el caso de los huracanes tienen muchas cosas buenas. Ayer hablábamos de eso y yo los recuerdo ahora, porque los científicos son muy claros en estas cosas. Los huracanes renuevan la naturaleza, los huracanes renuevan los palos viejos, los huracanes reparten la temperatura, porque eso me lo acabo de enterar también en algo material que nos enviaron ahorita. Reparten la temperatura porque el trópico es demasiado caliente, entonces precisamente es ese caliente el que produce los huracanes, que nacen ahí. Los que nos tocan a nosotros nacen en el Atlántico, cerca por ahí de África, y vienen a dar aquí. Son animales de temperaturas calientes, sí. Son fenómenos de temperaturas calientes los que los producen. Entonces ellos se encargan de refrescar la temperatura por estos lugares que son tan calientes, y tienen una cantidad de efectos nobles, muy nobles sobre la naturaleza. Renuevan los cursos de agua. Son tantas las acciones buenas de los huracanes que habrá que pensar muy bien en considerarlos como un mal. Habría que pensar muy bien para considerarlo. Es parte del ciclo de la naturaleza, profesor. Son ciclos de la naturaleza, así mismo. Que habitualmente pues es la forma en que la naturaleza se expresa. Lo que sí es probablemente nuevo, y eso se está discutiendo bastante, es la magnitud que se ha registrado de este fenómeno, que ha sobrepasado incluso la escala con que se miden los ciclones. Y algunos han estado planteando la necesidad de agregar una nueva, que no es nada más de quinta, sino que debiera haber una sexta categoría en este sentido, porque ha sobrepasado el límite que se ha conocido habitualmente. Tenemos información desde el Centro de Meteorología Nacional, de manera que pasemos de inmediato a recibir las orientaciones de este organismo del Estado. Gracias, muy buenos días, así es. Vamos a hablarle de Irma. Irma en la madrugada de hoy, potente huracán, categoría 5. Sin embargo, durante la madrugada, como les dije anteriormente, estuvo perdiendo velocidad en sus vientos. De 295 bajó a 285. Sí. También su traslación estaba en unos 26 kilómetros, aumentó su traslación a 28 kilómetros. Actualmente se encuentra a unos 160 kilómetros de Cabo Engaño, provincia de la Altagracia, y al norte, casi franco, de Cabo Cabrón, en Samaná. Irma durante la madrugada estuvo o está generando actividad de lluvias importantes que han sido reportadas por las estaciones de Punta Cana, La Romana, El Ceibo, Sabana de la Mar, Samaná, Puerto Plata y Santiago. Por eso, desde la bahía de Manzanillo hasta Cabo Engaño, la Oficina Nacional de Meteorología tiene un aviso para las pequeñas, frágiles y medianas embarcaciones, las cuales deben permanecer en puerto, ya que Irma tiene el oleaje bastante anormal. En cuanto a la costa caribeña,
desde Cabo Engaño hasta Pedernales, hay un aviso de tormenta tropical. También las frágiles y pequeñas embarcaciones deben permanecer en puerto. Con relación a las lluvias, en la zona suroeste de nuestro país no serán tan intensas como las que se esperan para el norte, el nordeste y la zona fronteriza. Esto es debido a que Irma está transitando en aguas del Atlántico, como dije anteriormente, categoría 5, y los mayores acumulados se esperan para esta zona. En cuanto a para los próximos días, Irma se estará moviendo hacia el noroeste. Se espera que para este viernes y sábado ya estemos bajo condiciones de tormenta. Sin embargo, el oleaje permanecerá normal y las lluvias comenzarán a disminuir específicamente hacia las zonas donde se esperan los mayores valores o cuantías. Y esto es todo lo que tengo. En un servicio especial para 4RD les informó Julio Ordóñez. Muy bien, ahí tenemos el informe de meteorología del comportamiento de Irma en estos momentos. Profesor, usted hablaba de, y Pedro Mir también habló de que estábamos en la ruta de los ciclones, ¿verdad que sí? Estamos en el camino de todas estas actividades. Del sol y de los ciclones. Exacto. Y destacábamos precisamente la categoría especial que ya se le está asignando a este ciclón Irma, que nos afecta hoy día. Lo importante que quizás hay que asociar, y es una manera de pensar estas situaciones que son rutinarias en el Caribe ya, es qué papel tiene el cambio climático recogido en el protocolo de Kioto y otras preocupaciones de las Naciones Unidas en esta dimensión mayor que ha tomado este ciclón, y si es con seriedad que se debe tomar en cuenta este fenómeno del cambio climático, precisamente agravado por la acción humana, la gran generación de contaminantes que la industrialización ha producido, el corte y deforestación que los propios seres humanos han producido sobre el planeta, la contaminación de las aguas, es decir, todo este impacto negativo que sobre la Tierra se ha producido está generando ya con claridad bastantes signos de que la acción humana está forzando a respuestas climáticas totalmente diferentes, modificando los patrones. Incluso se ha visto cómo es raro que los ciclones se estén metiendo en Estados Unidos, profesor. ¿Sí? Casi siempre llegaban disueltos. Es que le dieron visa ya. Pero ya están visados. Antes no le daban visa. Bueno, parece que el cambio climático también, y a propósito de la preocupación de Al Gore, ha otorgado visa a estos ciclones para que se metan en un territorio que no es habitualmente afectado por los ciclones, y un llamado de atención precisamente al país que se ha denegado a dar apoyo a las medidas de Naciones Unidas y al protocolo de Kioto sobre control del cambio climático. Ya veremos en el futuro si estas líneas de comportamiento humano deben ser o no modificadas por todos los gobiernos y todas las sociedades. Bueno, ellos deben prepararse igual que nosotros, o igual o más, porque resulta que ahí ya tuvieron a Harvey. Sí. Harvey, que acaba de... En Texas y esa zona. Sí, señor, se metió en Houston, en Texas, por toda esa zona, y dejó más de 60 muertos. Más de 60 muertos, esos son los que se han contado. Entonces, es como para que le presten atención a esto, porque precisamente a mí no me cabe la menor duda de que Irma va a ir allá también, de que Irma está visada, tiene visa múltiple y a veces quizás visa de entrada y salida, pero eso no es nuevo, porque San Zenón también se dirigió hacia allá, aunque después fue errático en el Atlántico y ahí se consumió, pero también tocó allá, lo mismo que David, que George, Andrew, ya vimos lo que hizo ahí en la Florida, la gran destrucción que causó, y por lo tanto debían estar bien preocupados también por la situación, por las situaciones que pudieran generarse con estos fenómenos que van a dar hasta allá a propósito del cambio climático, que Trump quiso salirse de
no firmar el protocolo de París sobre cambio climático. Él entiende que, como lo creía Bush, que no, que esas son historias de los científicos, y entonces ya usted entiende lo que está pasando cuando un país se va quedando sin líderes, sin gente sensata, que piense, que se lleve de la ciencia, porque los que saben son los científicos, ellos son los que les están dando seguimiento a todos estos fenómenos. Entonces estos presidentes que llegan ahí a los Estados Unidos entienden que no, que lo que hay que hacer es seguir construyendo armas para imponer políticas en el mundo, y que ya no vivimos, o todavía no estamos en un mundo multilateral, sino bilateral, donde ellos le podían imponer su agenda a cualquiera, dividían los bloques, dividían a los países para negociar uno a uno. Juntos no se me pongan en bloque, no los quiero juntos. Voy a hablar con ustedes uno a uno. Y así le impusieron a México el NAFTA. Le impusieron el NAFTA, el acuerdo ese de libre comercio que llevó a la ruina, a la mayor ruina, a miles y miles de pequeños agricultores y cosecheros mexicanos, y que esparció la pobreza todavía más aún sobre las comunidades indígenas de México, convirtiendo a México en lo que todos sabemos, en un aliado bien pobre de los Estados Unidos, porque además le ofrece todo el petróleo que necesita Estados Unidos en condiciones que ya sabemos cómo, y este Peña Nieto que llegó ahí, ya usted sabe, continuó y profundizó todo eso. Entonces esta gente no cree en estas cuestiones del cambio climático, y sin embargo la naturaleza está dándonos lecciones. O ya ustedes oyeron lo que acaba de decir meteorología. O sea, este es un huracán que estaba en viento sostenido de 295 kilómetros por hora y bajó a 285, como que eso es la gran cosa. Resulta que David tenía 250 kilómetros, sus vientos más mayores fueron de 250 kilómetros por hora, y este es un huracán de categoría 5, que por eso usted hablaba 295. De 295 kilómetros y de 285 kilómetros por hora, que ya usted puede imaginarse, es una cosa realmente importante. Nosotros tenemos aquí un informe del Centro de Operaciones de Emergencia, del COE, que nos dice que a este momento hay 1.106 viviendas afectadas. 1.106 viviendas afectadas. Destruidas, ninguna. Desplazados a casas de familiares, 2.526 personas. Porque hay brigadas del COE recorriendo todo el país, informándose. Esto no es de que improvisado, no, esto no es improvisado. Personas albergadas, es decir, personas en los albergues, 3.002. Si sumamos los desplazados a las casas de familiares, que son 2.526, más los 3.002 que están en los albergues, estamos hablando de 5.528 personas. 5.528 personas que están en albergues actualmente. Comunidades incomunicadas, ninguna, no tenemos. Puentes afectados, ninguno tampoco. Provincias en alerta, siguen las 32 provincias que han estado en alerta ya desde hace 2 días. De manera que, repito, viviendas afectadas 1.106, viviendas destruidas ninguna, desplazados a casas de familiares 2.526, personas albergadas o personas en albergue 3.002, comunidades incomunicadas ninguna, 0 puentes afectados y las 32 provincias en alerta que conocemos. Este es un boletín del Centro de Operaciones de Emergencia que nosotros estaremos pues emitiendo estos boletines durante todo el día de hoy. Estaremos acompañando desde nuestros medios, desde Canal 4
RD, canal4rd.com, nuestra página digital, Quisqueya FM 96.1, 98.5, Dominicana FM 98.9 y 99.9, y en AM la 620 Radio Santo Domingo. La Corporación Estatal de la Radio y la Televisión Dominicana les mantendrá informados durante todo este tiempo que dure Irma y mucho más allá, porque detrás de Irma parece que viene José. José como que viene siguiendo detrás a Irma. de Irma. Parece que le cayó bien Así es. Irma. Y hay que destacar, Irma. profesor, que estos 5.000 de que usted habla, de que el sistema dispone de 3.200 albergues y una capacidad de 900.000 personas que pueden ser albergadas en estos centros. Y apenas tenemos 5.000. Exacto. Es decir que hasta este momento la correlación entre las disponibilidades que tiene el país y los 5.000 que están ya registrados, pues el impacto en este momento es muy reducido, ¿verdad? Así es. No hay vivienda, no hay puentes destruidos todavía. Muchas de ellas pudieran estar afectadas que un componente, pero básicamente, y no hay muertos. No. Hay que destacar, antes de que ya cerremos estos comentarios, que hablamos del COE y del Comité Nacional de Emergencia y de todas las instituciones estatales, pero hay una cantidad impresionante de dominicanos y dominicanas, jóvenes, la mayoría, que andan por ahí en los diferentes comités de emergencia que se han formado, no ahora para Irma, no, sino desde hace varios años ya, que se han formado alrededor de la Cruz Roja, la Defensa Civil, todas las organizaciones, el propio COE, y esos dominicanos y esas dominicanas que andan por ahí ahora mismo distribuidos en todo el país, jóvenes en su mayoría, ellos todos, son los que recaudan esta información y se la pasan al COE y dicen: aquí en Junumucú tenemos una familia que está en tal condiciones, aquí en tal sitio tenemos tal situación en tal condición, aquí en el albergue de Nagua de tal lugar tenemos una familia, 2 familias, 3 familias. Son ellos los que reportan, los que le dicen al COE lo que hay, a través de una línea que ellos tienen establecida para eso. Además, todo el país es un tejido de información, un tejido de solidaridad que comienza en el gobierno del Estado y se esparce por toda la geografía nacional, por todo el país, incluyendo a los ayuntamientos, a una cantidad importante de ONG y a más de 10.000, 14, 15.000 jóvenes que están distribuidos en toda la geografía nacional, ofreciendo informaciones como estas que nosotros estaremos ofreciéndoles permanentemente a través de los medios de esta Corporación Estatal de la Radio y Televisión Dominicana. Vamos a la pausa y no se mueva, quédense ahí porque les mantendremos informados a lo largo de todo este periodo de huracanes.